Y a lento veo bañando por nada, bañando por nada. Más fácil que esto, insisto, no hay. Hay pollo. Es más fácil que tomar tereré hacer esto. Ah, Tomar sí. café con leche. El que sabe conjugar los verbos tiene un 80% del idioma. Jeremí, sí. Che, Tú, de, él, jae. Jeremí con el shen, deja, Shen de jae. Hoy pon a beber. Luego vamos al plural, y allí vamos a encontrar ñandé y oré, que para nosotros comúnmente equivalen a nosotros. Hay dos. Si acá estamos 10 personas, todas sentadas, yo hablo en nombre de las 10. Digo ñandé, yaguapui. Eso es incluyente a los 10. Pero vamos a suponer, Salín, que justamente vos y yo estamos sentados y las 10 personas, de las 10 personas, 8 están paradas. Y entonces yo hablo en nombre tuyo y mío y digo, Orero guapo. sí, a ellos le digo, oré, roguapui, jape, pehuatá. Esa es la diferencia, es excluyente. Excluye al que habla y al otro que forma parte del nosotros. Esta es la parte importante. El que Ipa. sabe esto, tiene entrada gratis al cielo. Siempre voy a tener que hacer la pareja. Estos son los que nunca jamás en la vida se van a separar. Hoy la he divorciado, pero con Andy Catrillo yo he divorciado. Tenemos el tiempo presente. Y vas a ver que el verbo en guaraní no cambia. Siempre va a ser guatá. Fíjate, dice she aguatá, de re guatá, jae guatá, ñandé ya guatá, orero guatá, pempe guatá, jacuera guatá. ¿Qué cambió? A, re, o, ya, ro, pe, o. Guatá, de comienzo a fin, guatá. En el castellano, para hacer la comparación, Sí. tenés camín y al final le agregas la o. Y decís camino. Camín y después le agregas as. Y decís caminas. Y camín y a, camina, él camina. Para darnos cuenta, en rojo, en guaraní, usamos prefijos a, guatá, re, guatá, o guatá. En castellano usamos sufijos. Es decir, la variación está al final. Ya. Camín o, camín as, caminamos. Esto es presente. Lo más fácil que hay. Solamente tengo que saber a, re, o, ya, ro, pe, o. Al siguiente, vamos a mostrarle a la gente lo fácil que es ahora pasar esto al pretérito. Y al pretérito lo único que le vamos a hacer inicialmente es agregarle curí. Y te vas a dar cuenta que no va a cambiar guatá curí. Lo que va a cambiar es a, re, o, ya, ro, pe, o. Y dice, che, a, guatácuri, de, re, guatácuri, jae, o, guatácuri, ñande, ya, guatácuri, orero, guatácuri, pepe, guatácuri, acuera, guatácuri. Igualito que el presente. Que es el presente, pero Solo le el agregamos curí. curí que es el pretérito. Vamos a ver el futuro. Lo único que le vamos a agregar es hoy está. Entonces yo decía, sea guatata, dere guatata, jae guatata, ñandeya guatata, orero guatata, pepe guatata, jacuera guatata. Ta es el futuro acá. Más fácil que esto, insisto, no hay.